Juan Núñez se revela en el Europeo Sub-20, donde España fue campeón y donde Juan fue el MVP. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de Juan Núñez, que se proclamó campeón del Europeo Sub-20 y donde fue efectivamente el MVP de dicho torneo. Un Juan Núñez que fue claramente, los que hayáis podido ver este Sub-20, de menos a más, y donde empezó con un partido un poco extraño para él, empezó poco a poco a ser la pieza clave a la hora de edificar y generar juego para sí mismo y para sus compañeros. Desde luego, el base del Real Madrid ha dado un paso al frente en este europeo y de alguna manera, sí, como pongo en portada, Juan Núñez se revela, porque si el Real Madrid tiene cierta carencia en el puesto de base o ciertas dudas entre Nigel Williams-Goss, la lesión de Carlos Alocén, y que al final parece que lo del Facu Campazo es inviable, pues sumando absolutamente todo, parece que puede haber algún tipo de carril para que un jugador de la proyección de Juan Núñez pueda seguir, pues bueno, elevando sus prestaciones y llamando a la puerta del primer equipo del Real Madrid. Ya sabéis, hicimos un vídeo sobre Juan en el cual expuse mis dudas a nivel técnico. Es un jugador que creo que tenía y tiene que mejorar su rango de tiro, pero en este torneo ha dado claramente un paso al frente en lo que tiene que ver con el tiro de la media y la lejana distancia. Desde su zurda ha empezado a anotar más y mejor, y aunque todo hay que ponerlo en un contexto pues de chavalería, que es lo que es al final un sub-20, pero entre los mejores jugadores de su edad ha sido un jugador que ha podido aprovechar precisamente que el base rival pasaba el bloqueo por detrás para él poder maniobrar y ejecutar su tiro, donde, como digo, ha tenido buenos porcentajes en varios partidos y esos tiros han sido claves para que su equipo al final pudiera ganar distintos partidos duros, porque España la verdad es que ha tenido una travesía complicada con partidos donde parecía tener una ventaja importante, pero donde al final el rival se metía, ¿no? Por ejemplo, aparte de Lituania, hay que hablar del partido anterior frente a Israel, que fue algo parecido en ese aspecto, donde los israelíes se metían dentro del partido y España sufría. Pero bueno, sobre todo en cuanto a Juan, me ha gustado mucho su personalidad, su comandanza de las operaciones, la capacidad de dirigir al equipo, de asistir, de anotar desde el perfil en penetración de izquierdas, también en lo que es el tiro a una pierna, desde 3-4 metros, en esa bandejita, o ese tiro un poco bombeado que le gusta hacer al jugador madrileño. Y me he quedado pues realmente algo sorprendido, y es algo para bien. Yo esperaba cosas en este torneo, pero ser el MVP creo que hay que ponerlo en valor, y Juan ha hecho un gran torneo y desde aquí mi enhorabuena, y espero que pueda seguir creciendo esta pretemporada con el primer equipo, que siga pues poniendo en estudio sus propias cualidades a la hora de seguir mejorando, como chaval que es, que siga progresando adecuadamente. Yo confío en que pueda hacerlo bien, y como mejore este aspecto del lanzamiento, desde luego ya las capacidades a la hora de amenazar se multiplican, porque la superioridad física, el poder jugar por dentro ante el base rival, es un tío que tiene mucha inteligencia, y eso se tiene o no se tiene. Lee perfectamente la situación del lado débil para poder asistir, perfectamente en el pase de bloqueo del pivot, es muy bueno a la hora de dar el pase en el pop o en el pick and roll, porque es un jugador que tiene pues múltiples antenas, ¿no?, para poner visión a dónde están exactamente sus compañeros, ¿no? Creo que tiene mucha visión de juego, es un gran asistente, cerca de canasta anota con suma sencillez, y por fuera lo que estamos diciendo, se parece vislumbrar un jugador ya con mayores aptitudes y mejoras dentro de ese tiro que no parecía el más ortodoxo, pero que poco a poco yo he visto que tira con mayor celeridad para que no reciba pues la amenaza del tapón rival, y luego pues los porcentajes, amigos, son los que son, y ha ido mejorando esos tiros, y está claro que hay algo ahí de trabajo, hay mucho trabajo, y seguramente hay gente cerca de él que esté diciendo: Juan, vamos a trabajar el tema del lanzamiento de 3, del tiro exterior, porque hoy en día en un base, para ser máximo nivel, necesita ser un tío que lance de manera notable. Lo hemos visto en otros jugadores. El Facu Campazo, hablando del Real Madrid, le pasó cuando llegó de Argentina, algo parecido, con además las limitaciones de altura. Juan no tiene eso, siendo un base de 1,90, tiene esa capacidad con la envergadura que tiene para poder lanzar más cómodo que un Facu Campazo. Y vaya, que estoy muy contento con lo que he visto en este sub-20, y creo que los madridistas tenemos que estar orgullosos de esta versión de Juan, que queremos que siga creciendo exponencialmente. Veremos si tiene espacio como tercer base dentro del Real Madrid.
yo creo que podría tener una oportunidad con las circunstancias actuales que hay y creciendo con Chus Mateo, con el staff técnico y con el resto de bases. Un Sergio Rodríguez que yo creo que en esa virtud de maestro puede ayudarle mucho a un base creativo como es Juan Núñez. Sergio Rodríguez, desde luego, si tiene algo es creatividad e ingenio, y Juan tiene mucho de ingenio, mucha de creatividad y mucho de desparpajo. Así que vamos a ver, porque ojito a lo que se puede venir con un Juan Núñez que ha venido para revelarse. Ya lo ha hecho con la sub-20 y veremos, porque a lo mejor, oye, nos sorprende también, y en el Real Madrid más pronto que tarde empieza a romperla. Todo paso a paso, pasito a pasito, suave, suavecito, pero desde luego este es el Juan Núñez que queremos. Chicos, dejadme como siempre en el cajón de comentarios vuestras opiniones respecto a Juan Núñez, qué os ha parecido el torneo sub-20, si lo habéis podido ver, este europeo sub-20, qué pensáis que puede hacer Juan Núñez en el Real Madrid, lo cederíais, bueno, qué haríais con él, me dejáis vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.